Amén. ¿Cuántos disfrutan de estar en la casa del Señor? Es un tiempo bien especial, que podemos vernos, reunirnos nuevamente. Me alegra ver allí a mi hermano Froilán nuevamente en esa recuperación. Gloria al Señor, Dios sigue obrando. ¿Cuántos lo creen? Dios es fiel a su palabra. El problema, y dice la Biblia, que somos nosotros los que somos infieles, pero Dios es fiel todo el tiempo. Qué alegría, un saludo también para los que están allí conectados por el canal de YouTube y reproducirán este video o están ahora en vivo. Y qué bueno tener un espacio para tener conexión con Dios. Amén. El tiempo de la celebración, del culto a Dios, es un tiempo de conexión con Dios y con nuestros hermanos en la fe. Voltea a mirar a algún hermano y hágale una sonrisa, dígale Cristo lo ama o dígale Dios lo bendiga. Allí los que están en el chat también, algunos saludan, nuestros hermanos allí conectados desde diferentes lugares. Y es un tiempo de celebración, pero también es el tiempo de la instrucción. ¿Cuántos saben que el Señor, cada vez que nos reunimos y compartimos una palabra, nos está enseñando algo? ¿Cierto? Siempre hay instrucción de parte de Dios para el pueblo. ¿Necesitamos la instrucción de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos. Y necesitamos no solamente recibirla, sino también atesorarla y también ponerla en práctica. Amén. Quiero esta mañana hablar acerca de la vida cristiana y he titulado este mensaje Zonas peligrosas. Uy, este mensaje está como fuerte. Zonas peligrosas en la vida cristiana. ¿Cierto? Hay lugares peligrosos, ¿cuántos lo creen? Que uno tiene que tener como el cuidado de decir, bueno, no puedo estar a tales horas, ¿cierto? No puedo estar en ciertos lugares, porque es peligroso. Cuando hay peligro, se pone en riesgo ¿qué? La vida, la integridad, se puede generar problemas, pero cuando sabemos que hay zonas peligrosas, ¿usted qué hace? Pues por ahí no transito, por ahí no estoy, ¿cierto? Hay zonas peligrosas o hay lugares, por ejemplo, usted va a una empresa, a una industria y donde hay electricidad siempre hay un aviso grande, ¿no? Alto voltaje, peligro o algo. ¿Qué está indicando? Tenga cuidado cuando transite por ahí, no vaya a manipular eso de cualquier manera porque si no va a tener ahí una consecuencia. O a veces en un restaurante va uno y dice ahí, o allí donde compramos los buñuelos por ahí le dice, zona caliente, peligro, porque está ahí la paila ardiendo. Vaya por los buñuelos, pero por favor tenga cuidado de no acercarse mucho ahí porque se puede lastimar, se puede quemar. Aún también hay cintas amarillas con rayitas negras que indican peligro. Quizás en algún lado están construyendo o están haciendo alguna remodelación y ponen esa cinta amarilla ¿para qué? Para que por ahí no transitemos y de pronto no se nos vaya a caer algo y nos vaya a generar un problema, lastimarnos. Hay muchos lugares, incluso también cuando andamos por una carretera a veces aparece una señal de derrumbe o de pronto que hay deslizamiento. ¿Sí le ha pasado? Y entonces uno, sí, por aquí es donde está. Muchas señales nos hablan de algunas zonas que debemos tener cuidado al transitarlas o más bien evitar transitarlas. En la vida cristiana hay zonas también peligrosas que no podemos quedarnos ahí, que no podemos transitarlas, que no podemos decir, bueno, eso no pasa nada, porque sí puede haber un peligro. Y creo que este mensaje es un mensaje para que estemos alerta, para que tengamos cuidado, pero también para que pensemos, bueno, estoy transitando, estoy andando en una zona peligrosa para mi vida espiritual. Y no estoy hablando propiamente de zonas físicas, ¿cierto? Sino más bien de actitudes,
de pensamientos, de cosas que debemos cuidar en nuestra vida cristiana para no andar en peligro y tener problemas y consecuencias. Son prácticamente 3. Las voy a mencionar y luego las voy a ir explicando una a una. La primera es la comodidad. La comodidad. La comodidad en la vida espiritual puede ser una zona o es una zona peligrosa. Ya vamos a hablar un poquito de eso. La segunda es el conformismo. Cuando nos conformamos es una zona peligrosa. Tenemos que mirar que no podemos caer en un conformismo. Y la tercera zona es el miedo o el temor. Temor o miedo, porque aquí el temor no es reverencia y respeto, sino miedo. No podemos dejar que el miedo nos tome por control o que caigamos en ¿qué? En una zona de miedo. Quizás en nuestro país estos días o últimamente ha venido sucediendo situaciones muy difíciles que nos evocan o nos recuerdan una época de unos 30, 40 años atrás donde salía uno con miedo porque algo podía pasar. No sé si a usted le tocó vivir, bueno, de pronto aquí hay varios ya de este milenio, del 2000 para acá, ¿cierto? O tienen 25 años, pero los que somos del milenio pasado, por no decir que somos más viejitos, no, pero nos tocó vivir situaciones donde quizás se generaba miedo, ¿cierto? Le daba miedo a usted subirse a un transporte público, ir a hacer una vuelta al banco, y pasaba en muchas ciudades. Yo recuerdo que en Bogotá, yo en ese tiempo estaba en el colegio y escuchaba uno muchas cosas y decía uno, ¿y qué puede pasar? Miedos. Vamos a mirar una a una, pero quise tomar como referencia el libro de Josué, porque el libro de Josué es un libro que nos habla de una transición que tuvo que vivir el pueblo de Dios. ¿Cuál transición? Pasar del desierto a la tierra prometida, a establecer una nación. Pero en el comienzo, Dios les dio unas instrucciones específicas y en especial a un hombre llamado Josué. Y le dio instrucciones, le dio ánimo, pero también le dio cierta advertencia, ¿no? De que tuviera cuidado con algunas cosas. Libro de Josué, capítulo 1, versículos 1 hasta el 9. Leámoslo todo de una vez y luego lo miramos de acuerdo a este mensaje que he planteado para esta mañana. Versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló ¿a quién? A Josué, hijo de Nun, que era servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, está hablando Dios, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás
prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando nuevamente, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta palabra es tremenda, ¿no? Es poderosa, es desafiante, es alentadora. Porque ¿de qué está hablando el Señor? Del cumplimiento de sus promesas. Y vemos y sabemos por la historia que Dios lo que ha dicho lo ha cumplido. ¿Sí o no? Y era una promesa dada al pueblo. Y la historia nos relata, no solo la historia bíblica, la historia secular también cuenta del establecimiento de la nación de Israel por mano de algunos reyes como David. Habla de la grandeza y del tiempo de Salomón como un hecho real que sucedió en la historia. La Biblia nos habla que había sido una promesa de Dios para su pueblo. Un pueblo que empezó a formar de un hombre ya anciano y de una mujer también anciana, pero que sobre todo aquella mujer era estéril y no tenía la posibilidad de procrear y de extender un pueblo, pero como Dios es poderoso y grande y tiene propósitos, lo hizo y lo cumplió como se lo había prometido a Abraham. Y aquí vemos cómo el Señor empezó a tejer esto, empezó a mover esto. Por la historia sabemos que Él lo cumplió y que Dios es fiel. Hoy en día vemos la iglesia del Señor, que es todo el pueblo espiritual redimido, y hay promesas que el Señor un día cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Pero si hablamos del pueblo de Israel, podemos contar la historia. Sin embargo, el Señor habló a su pueblo, habló a Josué, y tomé como referencia este texto porque allí se puede evidenciar las zonas peligrosas en la vida cristiana, las zonas peligrosas en la vida de fe, que debemos tener cuidado de no transitar o no quedarnos en ellas. La primera dije que era la comodidad, ¿cierto? Hoy en día todo se busca estar cómodo, y ¿quién no quiere estar cómodo en una silla? ¿Quién no quiere dormir cómodo en su casa? ¿Quién no quiere trabajar cómodo? Pues es algo que se busca, ¿verdad? Pero en cuanto a la fe, a veces la comodidad nos puede traer consecuencias, porque puede traer la consecuencia de la apatía. Si yo me acomodo y digo, está muy bien, estamos relajados, ¿ya para qué más? Josué, dice el versículo 1 y versículo 2, le dice el Señor: ahora tú eres quien vas a ir a enfrentar y a conquistar este pueblo. Mi siervo Moisés ha muerto, versículo 2. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Quizás Josué pudo haber dicho: aquí está tan cómodo, estamos a orillas del Jordán, estamos en la parte oriental, no habían pasado el río Jordán a entrar a la tierra prometida. Y tal vez Josué pudo haber dicho, no, acomodémonos aquí. Estamos en la región, el valle de Moab, creo que es esta parte, o Moab. Quedémonos aquí. Ya hemos transitado 40 años en el desierto. Josué fue un líder, fue un siervo de Moisés, que estuvo todo el tiempo con él, que libró batallas. ¿Recuerdan? Que mientras Moisés estaba allá en el monte y le tenían los brazos Aarón y Hur, Josué estaba ¿qué? Peleando contra los enemigos y liberando batallas. Posiblemente Josué diría: no, pero son 40 años de ¿qué? De lucha, de trabajo. Acomodémonos ahí. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces se piensa así? Ya como que me he desgastado tanto que ¿para qué más? ¿Cierto? Suficiente. Pues resulta que esa actitud y pensar de esa manera, de una extrema comodidad,
nos va a limitar y nos va a volver apáticos. ¿A qué? A que con Dios siempre hay más. A que Dios nos puede llevar a crecer más. A que con Dios podemos avanzar más. Hermanos, la comodidad es algo que está afectando la iglesia del Señor. No estoy hablando de esta casa, estoy hablando de la iglesia en general. Porque todo se quiere más cómodo, ¿no? Siempre menciono un autor, un escritor, sociólogo y teólogo de apellido Cruz, se me fue el nombre. Bueno, él es español. Y él, por allá en el año 95, escribió un libro hablando acerca de el evangelio a la carta. Y entonces él decía que todavía no había pasado la pandemia, ni nos habíamos metido tanto en el tema de la internet y todo esto. Y él decía que se estaba dando un fenómeno en la iglesia, que el creyente podía tener el evangelio, la fe, como cuando iba a un restaurante. Y entonces decía, hoy no como carne, sino como pollo, hoy quiero el jugo de esto. Y pedía a la carta, porque en ese momento estaba en auge la predicación por canales de televisión. Todavía el internet no estaba tan expandido, pero ya estaba. Y él decía, desde la comodidad de su casa se puede vivir la fe. Entonces, si me gusta el predicador que habla mucho de plata, ahí lo dejo. O si no me gusta, entonces lo cambio para el que habla mucho de amor, o al que habla mucho de... Y decía él, el creyente tiene muchas opciones, pero sobre todo, y lo que le está haciendo daño es que está cómodo en su casa. No tiene que esforzarse, porque también vivimos en una filosofía del mundo donde debe ser la ley del menor esfuerzo. ¿Sí o no? Y creo que la tecnología, aunque nos ha ayudado mucho, también nos ha llevado a tener un pensamiento de la ley del menor esfuerzo, al punto de que hay tecnologías actuales como la inteligencia artificial que ya puede hacer todo por una persona. Usted le dice, hágame una carta para solicitar no sé qué tal, en tal lugar, en tal fecha, y le hace la carta. Ya no hay ni siquiera que redactarlo. Hay computadores que tienen un dispositivo de que si usted necesita escribir algo, ya no lo tiene que escribir, solamente tiene que ¿qué? Hablarlo, y le da un comando y entonces le dice, usted va redactando todo lo que quiera. Así como en el WhatsApp también. No sé si alguno lo ha usado, que quiere enviar un mensaje escrito y ahí hay una función que usted le pone el micrófono y usted dice, por favor nos vemos a las 3 de la tarde en tal lado, y le sale ¿qué? Escrito, ¿sí? Entonces la tecnología ha ayudado a facilitar las cosas, pero en el asunto de la fe vivimos tiempos donde el corazón del hombre y en especial del creyente quiere vivir una fe cómoda. Entre a mí menos me moleste, mejor. Si no me toca madrugar para ir a la iglesia, mejor. Si no tengo que esforzarme, mejor. Porque se vive en la ley de ¿qué? Del menor esfuerzo, de la comodidad, ¿cierto? Vuelvo y digo, el confort y el descanso no son malos, pero el acomodarse en los asuntos de la vida cristiana y de la fe nos puede limitar, nos puede traer como consecuencia apatía a las cosas de Dios. Y entonces, al punto de que hay quienes hoy día dicen, pero yo ¿para qué voy tanto a la iglesia si yo ya fui? Hace 2 meses fui, vea, cuando hicieron el evento. Estuvo lo más de bueno, allá compartir, pero ¿para qué más? Sí me hago entender que se está generando una comodidad. ¿Para qué orar tanto en el matutino a las 5 de la mañana? Uy, ese frío para salir y ir. Y si está lloviendo todavía, qué más complicado. Yo aquí en la cama estoy bien, tranquilito. O para levantarme a mirar ahí, vea, aquí sí estoy ya promoviendo el matutino virtual. Pero a las 5 no, yo después lo miro. Sé que hay personas que de pronto a esa hora no lo pueden ver porque
están en sus ocupaciones. Como sé que también hay personas que mientras están en sus ocupaciones, mientras están en un medio de transporte, están ahí atentos del matutino. Pero a veces no. La comodidad está causando una apatía para esforzarse a buscar las cosas del Señor, hermanos. No es un regaño, es algo que se está dando. Y a veces uno lucha en las dinámicas, y no solamente me pasa a mí como pastor, pasa a otros pastores. Y dice uno, es lucha para que la gente pueda comprometerse, caminar la milla de más, como dijo Jesús. ¿Por qué? Porque está cómoda, acomodado. Cuando yo empecé la vida cristiana, que no fue hace muchos años, sino comenzando el milenio, yo recuerdo que empecé a congregarme en una pequeña congregación naciente, y teníamos grupos familiares todos los días, de lunes a viernes. Yo trabajaba en la parte central, en el centro en Bogotá, y la congregación quedaba hacia el sur. Pero en el sur allí se reunían varias familias de diferentes lugares del sur, es decir, no del mismo sector, del mismo barrio, sino de diferentes sectores. Y entonces el lunes salía de trabajar y nos íbamos a apoyar el grupo en un sector. Había uno en Venecia, había uno en Santa Librada, eran 5 total. Y no había cansancio. Yo tenía una jornada laboral, entraba a las 7 de la mañana, salía a las 6 y luego a buscar del Señor. Usted diría, bueno, pastor, estaba más jovencito. No, sí. Pero no me incomodaba dormir quizás de pronto unas horas menos o mirar televisión menos. Porque lo importante era hacer la obra del Señor. El día domingo, sin que el pastor nos convocara a ayuno a los líderes, en ese momento lideraba a los niños, la escuela dominical, los niños, y el Señor me inquietó en el corazón, voy a hacer llegar el domingo antes de la reunión y voy a estar el domingo en ayuno. Y no era que había convocado el pastor ni la pastora. Allá llegábamos, mi esposa también me acompañaba, no éramos esposos todavía, ni siquiera novios, pero ahí estábamos, porque nos habíamos desacomodado un poquito de nuestra comodidad. Pero hoy en día es una lucha para poder congregar, reunir. Vamos a hacer esto. Ah, sí, listo, chévere. Vamos a hacer lo otro. No, ya hicimos. O sea, como que otra vez. Hay mucha comodidad, iglesia. Recíbame este mensaje no como un regaño, sino como un llamado del Señor. Porque si nos desacomodamos un poquito, sé que vamos a crecer y vamos a avanzar. Josué pudo haber dicho, no, organicémonos aquí, miremos a ver cuántas tribus hay, a ver qué sector quiere. No, Josué no se acomodó, sino estuvo atento a lo que el Señor quiso darle. Aunque sabemos que hay una lucha contra la carne que quiere acomodarse y que quiere quedarse ahí, necesitamos movernos un poquito de la comodidad que a veces nos acoplamos y que nos hace un poquito de daño, nos estanca. Comodidad, estar cómodos es diferente al descanso, porque el descanso lo necesitamos, pero otra cosa es el acomodarse y el quedarse ahí. Romanos 12:11. Miremos lo que dice este texto, el apóstol Pablo, acerca de la diligencia, acerca de no acomodarnos. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Dejémoslo solo esta parte. Quiere decir que la extrema comodidad nos va a llevar a la pereza. Decía un primo, dice que la pereza es la madre de todos los vicios. Yo no sé si era verdad o él era ahí por chacotear, pero cuando en el corazón hay pereza, se empiezan a tejer otras cosas.
Cuando estamos en la extrema comodidad, después no vamos a querer movernos. Y eso va a afectar. ¿Va a afectar qué? El crecimiento, el desarrollo. Nos vamos a volver apáticos. Una vez vi una película, siempre se me olvida el texto, es de esas películas futuristas, y el personaje está allí y es una persona que ya ha perdido hasta su movilidad, porque todo lo hace con un control y ya ni se puede mover por sí mismo, sino que tiene que estar como en una especie de silla, y de ahí mueve todo. Y yo me quedaba mirando esa película y decía, su extrema comodidad, ¿qué lo llevó? A limitarse, a limitarse. Y a veces nos pasa así en la vida cristiana. No, suficiente. Josué pudo haber dicho, yo ya fui el siervo de Moisés, yo ya vi cómo brotaba agua de la roca, yo ya vi el maná, yo ya vi cómo se abrió el mar rojo, yo ya vi todo eso. Suficiente, ya para qué más. Y a veces en la vida cristiana esa comodidad nos lleva a estancarnos. Segundo, conformismo, otra zona peligrosa. Conformarse. Ahorita cantábamos, no me quiero conformar. He probado y quiero más. ¿Cuántos quieren más? Pues no nos tenemos que conformar, hermanos. Pastor, es que yo le contara hace 30 años cómo el Señor me usaba, cómo el Señor, qué bendición. No te conformes con eso, porque mientras tengamos vida, mientras respiremos, yo creo que podemos seguir sirviéndole al Señor y podemos ser usados por el Señor. ¿Sí o no? No nos conformemos. Versículo en Josué, versículos 3 al 5. Dice allí, el Señor les dice, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. El conformismo posiblemente también viene de la comodidad, o sea, es como consecuencia de la comodidad. Ay, aquí estamos bien, suficiente. Bueno, Señor, ya has andado 40 años, nos has librado el pueblo, ahí nos acomodamos de cualquier manera. No, el Señor les había dicho, yo os he entregado. O sea, el Señor ya había dado la tierra, pero ¿qué tenía que hacer el pueblo? Ir y conquistar, tomarla, luchar, alcanzar la bendición, ¿sí o no? Hay un dicho paisa que a mí a veces no me encaja mucho, que al que le van a dar, le guardan. Y a veces uno dice, bueno, sí será, porque también hay uno que dice que el que guarda manjares, guarda pesares, ¿sí o no? Eso no le guardan, llega cualquiera y vea, bueno, en fin, pero hermanos, el Señor había dicho, les voy a dar esa tierra, pero no era la tierra donde ellos habían estado parados, donde Dios habló a Josué, que era antes de pasar el río Jordán, ¿verdad? Sino que era incluso al otro lado. Y déjeme decirle, creo que es este texto y hay otro donde el Señor les habla de los límites de la tierra. Y déjeme decirle que los límites de la tierra no eran poquitos. El Señor no les dijo, les voy a dar ahí una tierrita, un ranchito ahí para que se arrumen, para que se acomoden. No, era una tierra amplia, además de que era la tierra bendecida porque era la tierra que fluía leche y miel, la tierra de la bendición, porque eso era lo importante. También era una tierra amplia. Cuando Él le da los límites y le dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, eso eran fronteras por allá con Mesopotamia. Y desde la tierra dice allí, de los heteos hasta el gran mar es el mar Mediterráneo. Era una tierra amplia, eran unos límites amplios.
que posiblemente Josué pudo haber dicho, ¿y para qué tanto? Aquí suficiente nos acomodamos. Sin embargo, era la promesa del Señor, hermanos. Pero Josué no se conformó. ¿Sabe? A veces nosotros tendemos a conformarnos. Aquí ya estamos, ahí como cuando usted era pobre. Y gracias a Dios ahí escasamente ya, ahí vamos. Pero la promesa de Dios es grande. ¿Cuántos dicen amén? No podemos conformarnos, porque el conformismo, ¿sabe qué produce? El conformismo limita nuestra visión. Han sucedido cosas grandes en tu vida, milagrosas. ¿Has visto la respuesta de Dios? ¿Cuántos la han visto en su vida? No podemos conformarnos a decir, ya el Señor hizo lo que tenía que hacer, porque ¿sabe qué dice la Biblia también? Que Él hace nuevas todas las cosas. Él puede abrir una nueva puerta. Él puede abrir una nueva bendición. Él puede cambiar un nuevo corazón. Él puede hacer muchas cosas, pero cuando nosotros nos conformamos, estamos limitando ¿qué? La visión del Señor. Iglesia del Señor, no nos conformemos. Ahí vamos bien, ahí estamos. Ahí bien que mal, han pasado tantos años, ahí vamos. Hermanos, el conformismo nos limita, es una zona peligrosa también que debemos cuidar en nuestro caminar con el Señor. No nos conformemos, hermanos. ¿Has visto cosas grandes del Señor? Todavía hay más, por eso le hablo de los límites. La historia bíblica nos relata que más o menos el territorio que el Señor les había entregado a ellos solo se cumplió por allá durante el periodo de Salomón. Y eso porque él hizo fue unas alianzas más bien de carácter político para ganar territorios. Pero después la tierra se redujo, se fragmentó el reino y se redujo a solo el reino del sur, y el reino del sur también quedó limitado. Y después de que fueron exiliados, luego hasta 2000 años, más de 2000 años después, en el 1948 fue que la nación de Israel volvió a tener un territorio propio, que es el que escuchamos hoy día. Y es interesante saber que Dios ha dado una tierra y ha cumplido su promesa. Pero también esto nos lleva a que no podemos conformarnos con poquito. ¿Sabe? El Señor suele sorprendernos. ¿Cuántos son sorprendidos por el Señor? Pablo dijo en Efesios que el Señor suele darnos siempre más de lo que pedimos o imaginamos. ¿Cuántos ven eso en su vida? Yo soy de los que digo, uy, Señor, yo no me imaginé todas esas bendiciones. Pero ¿sabe por qué? Porque uno no tiene una mente que está conformada. Ahí tengo. No. ¿Y por qué no? ¿Por qué conformarnos? Simplemente a lo que el Señor nos ha dado, gracias a Él. Pero podemos ampliar nuestra visión. No nos podemos conformar. Por allá en el libro de los Reyes también hay una historia de un rey, el rey Joás de Israel, que fue a donde el profeta Eliseo, casi muerto, y el profeta Eliseo le dijo: tome unas flechas y golpéelas contra el piso para que tenga la victoria. Era un acto profético. Y él cogió las flechas y las golpeó solo 3 veces, y el profeta se le puso bravo y le dijo: si hubiera golpeado 5 o 6 veces, hubiera acabado, y ese problema con los sirios se había acabado definitivamente. ¿Qué le pasó? Se conformó. Ahí ya. Hermanos, en la vida cristiana no nos podemos conformar. Hay más. Yo todavía le digo al Señor, yo quiero seguir viendo cosas maravillosas, milagros. Yo también quiero seguir viendo nuevas conversiones. Yo quiero seguir viendo tu gloria en todo. Pero a veces decimos: ay, ¿será que ya va a acabar el pastor? Está como demorado hoy. Estamos como conformados simplemente a una rutina. Pero yo te digo esta mañana, de parte de Dios, con el Señor no nos podemos conformar, porque Él es un Dios grande que aún ni siquiera imaginamos lo que Él puede hacer. Gloria al Señor.
A veces nos conformamos a decir, pero ya, ¿qué vamos a hacer si así nos tocó en la casa? Yo creo que Dios va a hacer cosas en medio de los hogares, pero no podemos conformarnos y decir ya no pasa nada, porque sí va a pasar. Pero ¿sabe cuándo va a pasar también? Cuando nosotros le creamos, cuando le busquemos, cuando le digamos, Señor, manifiéstate, haz algo. Porque Dios sigue obrando, hermanos. El problema de este tiempo, de esta sociedad, es que quiere sacar a Dios de todo escenario. Aún eso está pasando en la iglesia, se está filtrando porque pensamos los seres humanos, pensamos los creyentes que estamos aquí es porque hacemos, porque motivamos, pero ¿sabe? Se nos olvida que estamos aquí es porque Dios nos ha traído, porque Dios tiene misericordia y porque Dios quiere hacer algo grande con nosotros. Entonces no nos podemos conformar. ¿Cómo está su corazón, hermano? ¿Cómo están sus pensamientos? No, ¿quién sabe qué irá a pasar? No nos conformemos, que el Señor es Dios grande y puede seguir haciendo cosas maravillosas. El conformismo limita la visión, no nos deja ver más allá. Hay un hombre, la historia cuenta de un hombre, Thomas Alva Edison, el que inventó la bombilla, que hoy podemos disfrutar de que en la noche podamos alumbrar. Y cuenta la historia que insistió más de 1200 veces. Hizo el intento de ¿qué? De lograr su objetivo, de lograr poder establecer estas bombillas para tener la luz. Si al primer momento él dice, ya lo he intentado como unas 10, como unas 20, como unas 40, como 100 veces me imagino ya, pero nada que salen las cosas, todavía estaríamos sin poder disfrutar de la luz eléctrica. Necesitamos persistir, no conformarnos. Necesitamos insistir, necesitamos entender que el Señor no es limitado, sino que al contrario, Él es grande y puede hacer cosas grandes. Pero si nos conformamos, nos vamos a limitar una vez más. No nos limitemos. Josué entendió que Dios tenía un plan grande, y a pesar de que había estado con Moisés los 40 años en el desierto, entendió que todavía había más. ¿Cuántos años hemos pasado con el Señor? 5, 10, 20, 30, 40, no sé cuántos años. Todavía hay más en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? No nos conformemos, porque el conformismo nos va a limitar. Incluso allí hay promesas tremendas. Nadie te podrá hacer frente. Wow, eso es tremendo. Pero sí hay un llamado, que ahorita lo vamos a mirar, que es el llamado a esforzarnos. Tercera actitud que limita, que hace daño. Versículo 9. El Señor le dice en Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Hermanos, zona peligrosa para los creyentes: el miedo. El miedo. Por ahí hay un dicho que ¿quién dijo miedo, cierto? Pero a veces del dicho al hecho hay mucho trecho, decía mi papá. Pero no estoy hablando de envalentonarnos nosotros, sino el miedo a enfrentar las cosas, el miedo a las promesas de Dios, el miedo a comprometernos, el miedo a avanzar. Pero a ver, no, ya es suficiente. ¿Yo para qué más si ahí estamos bien? ¿Qué tal que me empiece a comprometer con el Señor y de pronto Él me llame al ministerio o tenga que hacer? ¿O qué tal que me use para muchas cosas? A veces hay miedos. ¿O qué tal que el enemigo se levante? Pues que se levante. Lo aplacamos en el nombre de Jesús. A veces hay miedos. O a veces hay miedos que podemos nosotros, miedos por pensar y decir, no, eso no es para nosotros. Eso es para el pastor, eso es para los líderes. No tengamos miedo en el corazón, porque yo creo que Dios puede glorificarse, puede usar a cualquier vida que está dispuesta y le cree al Señor. Pero el miedo, ¿qué hace?
bloquea. Ahora, pensemos por un momento, ¿por qué el Señor le da estas instrucciones a Josué? La Biblia dice, pues no de las instrucciones, pero sí dice que Él conoce el corazón del hombre. Y posiblemente Josué se hubiese atemorizado frente a ir a la conquista, se hubiese atemorizado a estar frente al pueblo, que quizás era difícil. Por eso el Señor le dice, no temas, no tengas miedo, ni vayas a ¿qué? A desmayar. Características de los seres humanos y también de los creyentes: el miedo y el querer soltar las cosas. No podemos en el primer intento soltar las cosas, o tener miedo de enfrentar una situación, o tener miedo de hablar las cosas, decir, vea, el Señor me está diciendo esto, quiero hacer esto. ¿Por qué el miedo? A veces el miedo paraliza, pero ¿qué le dice el Señor? Sé muy valiente. ¿Cuántos valientes hay aquí en la fe? No tengamos miedo de caminar en la promesa del Señor, creyéndole, porque la promesa no es una promesa de hombres, no es la promesa del pastor, es la promesa del Señor y es la palabra del Señor. Que hay un orden que el Señor me puso aquí por su misericordia a dirigir, a acompañar, a direccionar ciertos asuntos, pero el asunto principal y general es con el Señor, hermanos. No tengamos miedo. ¿Qué nos está limitando? ¿Qué miedos? No, pastor, suficiente. No te conformes. No, es que para madrugar un poquito, para estudiar un poquito más, para que... No, desacomódate un poquito y no tengas temor. Yo le he dicho al Señor últimamente, Señor, empieza a levantar esas personas como Josué. Josué fue una generación de relevo, ¿sí o no? Ya Moisés finiquitó, se le acabó la garantía. Ya Josué, ya Moisés no está. Ahora le toca ¿a quién? A Josué. Pero necesita Josué desacomodarse. Necesita Josué no conformarse. Necesita Josué tener valentía y no miedo. ¿Para qué? Para avanzar en los planes del Señor. Iglesia del Señor, yo creo que el Señor sigue teniendo planes y planes grandes. Gracias, hermana, por ese entusiasmo. El Señor sigue teniendo planes grandes con la iglesia. Bueno, ahí vamos subiendo, ahí va subiendo la temperatura, dirían algunos. Con harta temperatura o con poquita temperatura de ánimo, el Señor tiene planes grandes. Ah, bueno, así funcionó. Gloria al Señor. Pero iglesia, no nos podemos acomodar. Así que no se afane si en estos días el Señor le empieza a desacomodar. Sabe, a veces el Señor usa ciertas cosas que nos incomodan precisamente para desacomodarnos, para volver a Él, para seguirle creyendo a Él. Porque pasa como dice hoy en día, a veces estamos relajados, no, muy relajados, pero tampoco podemos conformarnos. Eso, el águila, dice aquí la hermana, que desbarata el nido y lo suelta. No nos conformemos, hermanos. Hay más de Dios. Yo le digo al Señor, Señor, empieza a levantar una generación de relevo para servir, para avanzar, para alcanzar tu propósito. Cada uno de nosotros pasaremos en el tiempo, hermanos. Se nos va pasando los días, se nos va acabando la fuerza. Llegará el día que el Señor nos llama a su presencia y ya. ¿Y quién va a continuar? Alguien que no se acomode, alguien que no se conforme, alguien que no tenga miedo. ¿Para qué? Para continuar. Josué tuvo que entender esto. Ahora, ¿qué fue lo que le ayudó a Moisés? ¿Cómo podemos resolver? Encontré yo aquí el tema de la solución o lo que Dios estaba buscando. La otra diapositiva, por favor. Josué
eso. Dios le dio un recurso a Josué. Fueron dos cosas: una actitud adecuada frente a la promesa. ¿Cuál fue la actitud que el Señor le pide? Esfuerzo, valentía y permanecer. Diga conmigo: esfuerzo, valentía y permanencia. Esta actitud contrarresta la comodidad, el conformismo y el miedo. Frente a la comodidad debemos ser diligentes. Frente al conformismo debemos tener visión de lo que Dios quiere hacer. Y frente al miedo lo que tenemos que tener es confianza en Dios, para no paralizarnos, para no quedarnos ciegos y para no estancarnos. Entonces, el Señor que pide esfuerzo. La pregunta aquí, aplicando este mensaje: ¿en qué tenemos que esforzarnos más? No me responda, por favor. Cada uno piense: ¿en qué tenemos que esforzarnos más en la vida cristiana? Quizás has menguado tu devoción. Cuando hablo de devoción es tu oración, tu tiempo de la palabra. Quizás has menguado tu vida congregacional. La Biblia dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero hoy el Señor hace un llamado a esforzarnos ¿en qué? En lo que Él pide. Pero también tenemos que ¿qué? Permanecer. ¿Sabe? El corazón del hombre es fácil para emocionarse, ¿sí o no? Le pasó a Pedro. Pedro estando con el Señor y el Señor diciendo que iba a ir a la muerte, y Pedro que le dice: no, Señor, eso no te ocurra a ti, mi vida pondré por ti. ¿Y qué estaba haciendo después? Negándolo. A veces uno dice: ay, Pedrito. No, es una actitud que está en el corazón, ¿cierto? Uy, Señor, ahora este mensaje no es ni de fin de año ni de comienzo de año, porque a comienzo de año: Señor, este año voy a hacer devocionales, Señor, este año voy a ser fiel en asistir, Señor, este año. Y empieza a transcurrir el año y empieza a menguar. Pero es algo que en el corazón del hombre a veces se entusiasma tanto, pero no se esfuerza. No se esfuerza. Iglesia, es un llamado a esforzarnos, a ser valientes. Uy, pastor, si le contara esta situación, claro, mi hermano, claro, mi hermana, pero adelante ¿con qué? Con valentía. Con valentía, porque como dijo un pastor, él le decía a un joven: con Dios nunca perderás. Con Dios nunca perderás. Pero para esto, gloria a Dios, para esto se necesita valentía. Ah, bueno, con Dios nunca voy a perder, listo. Pero al enfrentar las cosas: Señor, yo sé que tú estás conmigo. Siempre pienso en David, el rey David, cuando se le paró Goliat allí. ¿Qué pensaría ese muchachito que ni siquiera se pudo poner la armadura que tenía el rey Saúl? Le quedó grande, él no pudo ni siquiera caminar, dice la Biblia. Pero cuando él se paró frente a Goliat, vemos un muchachito, un jovencito como valiente, sabía con quién iba, sabía quién era el que iba a pelear la batalla, sabía quién era el que iba a hacer las cosas grandes. Pero para eso se requiere valentía. Y necesitamos permanecer, hermanos. Permanecer, constancia. Recuerdo una hermana en una iglesia aquí en Medellín, estábamos en un ayuno y yo estaba hablando de la fe de Abraham y la paciencia que tuvo que tener, porque cuando Dios le promete un hijo no es que se lo da al año siguiente, pasan casi 20 años. Y después más adelante vuelve el Señor y lo prueba. Le pide ese hijo y entonces dice uno: bueno, Señor, y entonces. Pero Abraham ese reflejo de esa persona que está siempre siendo probada, pero está permaneciendo en Dios. Y me dijo la hermana: uy, pastor, pero 21 años le pedí al Señor que mi esposo se convirtiera.
Le dije, uy, hermana, perseveró. ¿Y qué pasó al final? Dijo, al final entregó su vida al Señor. Y a los poquitos años murió, como a los 2 años. Y me decía, pero no importa, valió la pena esperar esos 21 años y orar y ayunar por su vida. ¿Por qué? Porque a veces nos falta permanecer, hermanos. A veces, uy, sí, Señor, vamos a hacer esto, voy a pedirte esto. Y a los 8 días ya se le olvidó qué es lo que está pidiendo, qué es lo que está. Permanecer. Josué lo que iba a enfrentar no era de un mes, de un año. Era quizás de otros 40 años o 30 años. La conquista creo que estuvo un tiempo de como de 25 años. Eran 25 años más de esfuerzo, de fe, de creerle al Señor, de no conformarse, de desacomodarse, de trabajar con el pueblo. Pero al final vio los resultados. Por eso el Señor le dice que todo lo que haga prosperará. Y ya vamos a mirar porque tiene que ver con el segundo recurso. Conocimiento y obediencia a la palabra del Señor. Ahí mismo en Josué, versículos 7 y 8. Solamente esfuérzate. El texto está marcado por esfuerzo, cosa contraria a la comodidad. Y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. Nunca, óigame bien, nunca. ¿Cuándo es nunca? Nunca, sencillo, gracias por su interpretación, es muy sencilla. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, iglesia, amigos, esa es la promesa del Señor, hermanos. Es la promesa del Señor. Algunos dicen, bueno, pero es que eso era para Josué, pero el principio ahí está. El Señor nos sigue llamando a que no nos apartemos, a que no nos desviemos, antes al contrario, que siempre meditemos, que siempre conozcamos la palabra, pero también la obedezcamos. Hablábamos así en una conversación de carro con los niños y con mi esposa, y decíamos, una cosa es conocer las promesas. Usted y yo podemos conocer las promesas, lo que Dios ha prometido. Pero eso no es suficiente para alcanzar la promesa. Necesitamos 2 cosas: creerla, gracias, creerla y obedecer. Porque muchas veces decimos, uy, sí, el Señor, claro, el Señor tan grande, tan maravilloso. Aún a veces decimos, ay, ¿será que sí es para mí? Pero necesitamos, además de conocer las promesas y lo que Dios pide y demanda para su pueblo, necesitamos creer, hermanos, y obedecer. Por eso el Señor le dice que nunca se aparte de la palabra y que haga todas las cosas que están escritas. ¿Para qué? Para que tenga resultados de prosperidad en su vida. Hay quienes quieren la bendición del Señor, pero no se quieren desacomodar. Hay quienes anhelan más porque se han conformado, pero no quieren dar ese paso de decir, bueno, Señor, ¿qué más tienes? Y se relajan. Hay quienes se entusiasman con la promesa del Señor, pero le da miedo. Necesitamos, iglesia del Señor, no andar en esas zonas peligrosas, ni de la comodidad, ni del conformismo, ni del miedo, sino más bien andar esforzados, valientes, permanentes y sobre todo conociendo la palabra del Señor y obedeciéndola. Ese es el resultado. A veces el resultado no se da en un par de días, semanas, meses. A veces el resultado se verá en años. Pero con toda seguridad, si caminamos en esa palabra, obedeciendo, aún el Señor nos puede hasta sorprender de lo que hemos pensado. Uy, no, de aquí a tanto tiempo.
Cuando caminamos en obediencia, esforzados, no nos acomodamos, a veces el Señor dice: aquí está la promesa, aquí está lo que te di, lo que me pedías tanto, en menos del tiempo que nos imaginamos. Pero ¿qué necesitamos? Esforzarnos. No te acomodes, hermano, no te conformes, ni te atemorices, es la palabra del Señor. Más bien atesora y nunca te apartes de la palabra y obedécela. Ese es el resultado, porque los resultados en la fe cristiana, en el evangelio, no se ven porque sepamos mucho o porque hablemos mucho, sino porque creemos y obedecemos. Así es el llamado. Hay quienes critican o hay quienes piensan: bueno, ¿y cómo va a ser? No, hasta allá yo no sé cómo lo hará el Señor. Ya eso es asunto de Él. Yo estaba pensando en otro texto ya para ir cerrando el mensaje. Y el texto es que Jesús le dice: pedid y se os dará, ¿cierto? Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La Biblia dice: pidan para recibir, pero la Biblia no dice cómo es que vamos a recibir o cuándo, no, pero sencillamente es: pida, recibirá. ¿Sí o no? Entonces ya la forma, el tiempo, la manera, eso le corresponde al Señor. Pero lo que sí nos corresponde, iglesia, es a esforzarnos. No nos acomodemos. No nos conformemos. Hay más para tu vida, hay más para tu familia, hay más para tu economía, hay más para tu ministerio, hay más de Dios. Pero no digamos: ya, listo. Y recuerda, no tengamos temor. El Señor va con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Colóquese de pie, vamos a orar y pedirle al Señor esta mañana que esa palabra la podamos atesorar en nuestro corazón y podamos vivirla. Porque lo que Dios, yo una vez más me paro aquí delante de este pueblo santo de Dios y con el temor a Dios, y una vez más veo que lo único que Dios quiere traer a tu vida es bendición, paz, conocimiento, prosperidad, pero que también hay un llamado a caminar y a conectarnos con el Señor. Eso es lo que en esta mañana el Señor me dio para compartir, así mismo los que están allí en la conectividad, y vamos a orar. Pero yo quiero pedirte en esta mañana que oremos y que en medio de la oración pensemos algo. ¿Qué tan cómodos estamos? ¿Nos molesta que el Señor nos pida que le busquemos más? Porque si te molesta, quizás tienes que revisar y decir: estoy como más acomodado en las cosas mías, en las cosas de este mundo, que en las del Señor. Pero el Señor quiere desacomodarte. ¿Para qué? Para que avances. O quizás te has conformado. Señor, gracias, porque tú eres un Dios grande. Tú no eres pequeño, tú eres grandísimo. Y a veces nos conformamos quizás con lo que ya nos diste o está por llegar o tenemos. Pero Señor, tú traspasas los límites de nuestra mente, de nuestro tiempo. Tú eres Dios grande. Señor, que esta mañana haya una renovación en el pensamiento. Hay quienes en medio aún de la crianza, lo voy a decir así, les programaron para decir: usted no puede, usted no va a tener, con usted no va a pasar nada, porque es como si le hubieran puesto una marca de todo lo malo. Pero en esta mañana, en el nombre de Jesús, se rompe aquel pensamiento apocado y se abre un pensamiento que viene de Dios, que con Dios las cosas son grandes. Se puede soñar, se puede creer. ¿Acaso Dios está limitado, iglesia? ¿Acaso Dios es Dios apocado? Dios es Dios grande, pero no nos podemos conformar. No te conformes, ni siquiera en tu casa, con los tuyos, que a veces luchamos tanto y decimos: no, es que ya no sabemos ni qué más hacer.
Señor, esta mañana delante de ti estamos para pedirte por cada casa, por cada circunstancia, y a decirte, Dios, obra, Señor. Yo creo que tú eres un Dios grande, que puedes hacer cosas maravillosas, no solo en lo material, no solo en lo laboral, sino también en los corazones, Señor, de aquellos que nos rodean. Padre, que no nos conformemos a vivir como vive este mundo, que no nos conformemos a decir, es que es así ya, porque a la larga también el único que puede transformar eres tú. Pero creemos que tú sigues tocando las vidas. Señor, yo oro en esta mañana por cada familia aquí representada y los que me escuchan también por medio de la internet. Señor, que no nos conformemos a decir, ya no hay nada que hacer, porque al contrario, tú hoy puedes tocar las vidas de aquel hijo que quizás está allí en medio de los vicios. Tú puedes tocar las vidas de aquellos que aún están allí en medio de la desesperanza, en medio aún de el desespero y aún en medio, Señor, de la crisis en su vida emocional y mental. Señor, en esta mañana oramos porque creemos que tú eres Dios grande y que tú escuchas la oración y que tú respondes, porque creemos que tú eres el que obra, Señor. Que nuestra mente no se conforme, que no haya conformismo tampoco en el servicio. La obra de Dios es grande y dice también que mucha es la mies, pero los obreros son pocos. Señor, esta mañana yo también oro para que haya obreros que no se conformen. Yo ya hice una partecita, pero Dios puede usarte para seguir haciendo más cosas para su gloria, más cosas para su reino. No te conformes, prepárate, no te conformes, levántate, comprométete, no te conformes y que no te dé miedo. Señor, en esta mañana yo te pido por cada corazón que quizás está temeroso, amedrantado. Oh Señor, gracias, porque aún en medio de todo lo que escuchamos alrededor y que se genera quizás una zozobra, nosotros esta mañana podemos levantar nuestra voz y podemos decir, en ti estamos seguros, en ti estamos confiados. Iglesia del Señor, hermanos, no tenga temor. El Señor tiene el control, tuvo el control de su pueblo, aún en medio de grandes imperios que querían determinar y acabar el pueblo. Dios sigue teniendo el control de su pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te pedimos, Dios, que seas tú, Señor, tomando el control de cada corazón, de cada vida. Llévate todo el temor, Señor, llévate el temor. Y si tú esta mañana sientes miedo de enfrentar algo, de enfrentar una situación, dile, Señor, quita el miedo de mi vida y de mi corazón, pero que yo pueda saber que eres tú el que me da la victoria, que es en ti que podemos fortalecernos, como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, esta mañana yo bendigo a tu pueblo, Señor, que tu iglesia pueda salir, o más bien que no se quede allí en zonas peligrosas que le limitan, que le desvían, que le bloquean, sino que más bien, Señor, podamos estar firmes en tu palabra y esforzados para seguir alcanzando tu promesa y tu propósito. Bendigo a la iglesia, bendigo a todas las familias y las nuevas generaciones, que podamos caminar en tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, dele un aplauso al Señor, al Rey que vive.